Dentro de toda la situación política que se está viviendo actualmente en lo que es el Perú, tenemos un periodista, un investigador, un analista político también, que día a día a través de su programa y de su portal Ecos Latino transmite lo que es la realidad del contexto de lo que se está viviendo actualmente en lo que es la República Hermana del Perú. Para ello tenemos a Jaime Velázquez, el cual nos va a comentar y analizar todo lo que está viviéndose actualmente. ¿Qué tal, Jaime? Te saluda Fernando Aguinaga a través del 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo para ti y para toda la audiencia, por poder conversar contigo. Muchísimas gracias, Jaime. Jaime, cuéntanos un poco cuál es el contexto actual de lo que se vive en el Perú en este marco de elecciones tan, digamos, catastróficas, por así decirlo, entre lo que es una elección controvertida de Roberto Sánchez y lo que es la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo analiza vos esta situación que se está viviendo actualmente? Sí, en realidad Keiko Fujimori ya va por su cuarta candidatura. Siempre ha perdido por márgenes muy mínimos. Sería la primera vez, por ejemplo, en la historia, a excepción del 2000, que una de las encuestadoras que hace sus predicciones a través del conteo rápido siempre acertó con los resultados finales. Y en esa oportunidad, curiosamente, este conteo rápido se da el mismo 7 de junio, donde ellos daban empate técnico, pero ya yendo a las cifras, Roberto Sánchez tenía el 50,3% y la señora Keiko el 49,7%. Bueno, a raíz de eso, se ha dado una serie de situaciones que empañan o que le ponen un manto de suspicacia, un manto de sospecha, incluso algunos hablan de fraude, ¿no? Porque al otro día, como nunca lo ha hecho el presidente de esta encuestadora, sale a dar declaraciones de que ellos están haciendo otros análisis sin ningún sustento técnico, sin una ficha técnica, ¿no? De varios escenarios posibles, y en la mayoría ganaba la señora Keiko Fujimori. Además dijo que para el conteo rápido el voto de los peruanos en el exterior, que hoy es materia de controversia, no habían sido considerados. Eso lo dijo el día 8. Pero el día 7, cuando ellos presentan el conteo rápido, la ficha técnica consideraba a los peruanos en el exterior. En ese contexto, cuando ya el presidente de Ipsos sale a instalar una narrativa de que por primera vez, después del 2000, del fraude de Alberto Fujimori, Ipsos podría equivocarse, ¿no? Las cifras de su conteo rápido no podrían contenerse con las cifras de la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Bueno, eso fue desmentido rápidamente porque el señor mintió, sí, se consideró a los peruanos en el exterior. Paralelamente sale un audio de uno de los hombres más fuertes del fujimorismo, incluso, se podría decir, una de las figuras más añejas de ese fujimorismo más duro, más puro, más rancio, ¿no? También de que ponían todas las expectativas en los peruanos en el exterior. A raíz de eso se ha dado el conteo con mucha expectativa. Obviamente Keiko venía ganando, luego ya con el transcurrir de las horas, el conteo rápido, Keiko está en un corteo de la OMPE, Roberto Sánchez toma la delantera. Y Keiko Fujimori ha dado muchas declaraciones sobre las expectativas que ella tenía en el voto de los peruanos en el exterior. A diferencia de otras elecciones, esta vez se ha espectacularizado desde los medios afines al fujimorismo. Obviamente que hay un informe de la misión de observadores de la Unión Europea con nombre y apellido que los medios han atacado a Roberto Sánchez y han hecho campaña en favor de Keiko Fujimori, ¿no? En ese transcurso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales había emitido una resolución que modificaba algunas normas, dicen ellos que son netamente operativas, que a diferencia de la primera vuelta, los cónsules y embajadores, quienes manejan el voto de los peruanos en el exterior, no tenían que digitalizar las actas y trasladarla de manera material, de manera física.
y ahí ha surgido pues una serie de especulaciones, porque además lo más escandaloso es que el consulado de Buenos Aires, que es el consulado con más electores, tiene 109.000 electores, ¿no? A diferencia de otros consulados de otros países, llega justamente 3 días después, es decir, en el plazo, en el tiempo en que se vencía también el plazo para que, en este caso, los partidos, ya sea Fuerza Popular o Juntos por el Perú, pueda impugnar, ¿no? Y bueno, la OMPE a estas alturas ha aclarado la cosa, ha dicho, bueno, sí, hemos hecho nosotros una serie de modificaciones a la normativa y ha pedido de la Cancillería. Entonces ahí está la polémica, en una elección tan reñida y se han dado esta serie de situaciones, maniobras, ¿no? El conteo oficial en la OMPE en el Perú le da ganador a Roberto Sánchez. Y si agregas en el extranjero, obviamente Keiko tiene una mínima diferencia. Entonces se está esperando la proclamación de los resultados, que todavía no se da, pero sí ya han habido algunas audiencias de impugnación que han sido rechazadas por el propio Jurado Nacional de Elecciones por parte de Juntos por el Perú. Y en este contexto ya Roberto Sánchez anunció ayer en Huaral, en un acto público, de que va a presentar la nulidad el día lunes de todo el proceso electoral. A esto hay que agregar yo he escrito un artículo, Fernando, donde doy una serie de situaciones que se han dado, por ejemplo, desde el gobierno de Jerí. Es ahí donde se le duplica el sueldo a los embajadores y a los cónsules sin mayor sustento. Jaime, para interrumpirte, como para que nuestros oyentes también puedan irse situando, ¿cuánto está ganando aproximadamente un embajador o un cónsul en el Perú, del Perú en una misión diplomática en el extranjero? Han tenido hasta antes de noviembre un promedio de un cónsul estaba alrededor de los $9,000 y un embajador de los $10,000. Ahora ganan $20,000. $20,000. Claro, cuando ya estaba prácticamente armando todo para la elección, es decir, en un contexto electoral se le da ese aumento en el gobierno de Kerí, y ese mismo canciller sale a llamar a votar en contra de Roberto Sánchez, ¿no? Entonces ya tenemos una cancillería que se ha parcializado, que ha roto la neutralidad electoral porque ellos son del Ejecutivo. Y considerando que para los peruanos en el exterior, los organismos que llevan adelante la elección no es la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones como lo es en el Perú, que son órganos técnicos, son instituciones técnicas, ¿no? Y lo hace la Cancillería, ¿no? Entonces, imagínate, ahora, luego cambian de canciller y es ahí con este canciller de, obviamente, públicos, vínculos históricos y que han tenido durante su carrera con el fujimorismo, es él quien pide que la OMPE cambie esta normativa, esta disposición, para que no puedan digitalizar las actas, ¿no? También de la serie de irregularidades que se han dado también en diferentes consulados que son propios de otras organizaciones, de otras elecciones, y también la injerencia pública del embajador de Estados Unidos. Ha estado reunido casi todos los días en el Jurado Nacional de Elecciones, ha estado en la OMPE, ha estado en el debate haciendo barra por Keiko Fujimori. Y resulta que ahora, a esta situación, el director de colectividades de la Cancillería ha declarado todo suelto de hueso, que muchas de las actas que han venido de Europa han pasado por Estados Unidos, ¿no? Entonces ha tenido una injerencia, un rol injerencista escandaloso, digamos, la embajada de los Estados Unidos en el Perú, ¿no? Entonces, el margen, digamos, o la diferencia es muy mínima, que una mínima alteración, ya sea en las actas o en alguna etapa del proceso, cambia los resultados, porque aquí no hizo falta modificar tantas actas, más que 2,000, porque la diferencia ahora es de 40,000, pero también podría haberse dado en Lima, ¿no? O también en el extranjero, pero sí se ha dado una serie de situaciones, decisiones políticas, decisiones institucionales que han llevado al proceso eleccionario a este clima de controversia y donde se está observando la participación de los peruanos en el exterior, ¿no? Hoy los peruanos en el exterior, sobre todo de Fuerza Popular, están pegando el grito en el cielo porque ha salido una diputada electa de Juntos por el Perú a pedir que los peruanos que están en el extranjero y tienen más de 5 o 10 años no deberían votar. Lo cual la señora se ha retractado en una entrevista que nosotros lo hemos hecho,
Pero estos señores no dicen nada, que en el 2019 sí, ahí se nos eliminó el voto de los peruanos en el exterior. Y fue la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Rosa Bartra. Claro, en ese momento, tú verás ahí hay un video que nosotros fuimos a la embajada y había peruanos protestando, pero ninguno de los señores del fujimorismo fueron a protestar. Hoy, ante el anuncio, que no va a ser, porque ya se retractó la señora, de poner en debate la participación de los peruanos en el exterior, pues se araña, no pegan el grito en el cielo, cuando aquí el debate debería ser si nosotros, como peruanos en el exterior, vamos a permitir que la Cancillería siga manejando estos temas tan sensibles, sobre todo en una elección tan reñida, con un canciller prácticamente parcializado. Entonces no garantiza la transparencia una Cancillería, ya que, como te vuelvo a contar, se han dado una serie de situaciones, entre ellos el aumento del sueldo de los embajadores y los cónsules en un contexto electoral. Jaime, vos que sos un periodista de años, con bastante recorrido, con un fuste ya bien formado, ¿qué explica que después de tantos años el apellido Fujimori siga teniendo una fuerza determinante en lo que es la política peruana, a pesar de la cantidad de controversias y de tener un padre que cometió delitos de lesa humanidad y que fue un dictador? Pero la hija gana. ¿Qué es lo que pasa en el Perú para que pueda seguir siendo un determinante en la política peruana? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Obviamente es que si bien el fujimorismo cae en el 2000, los gobiernos que vinieron después no han tenido la capacidad o no han querido simplemente hacer las reformas estructurales del modelo, ¿no? Entonces tenemos una estructura del gobierno con ciertas dinámicas propias del fujimorismo, por ejemplo, los niveles de corrupción. O sea, para nadie es secreto de que Keiko Fujimori a estas alturas llega sin ninguna investigación gracias al Tribunal Constitucional, que junto con Perú Libre supieron configurar. Entonces le han anulado el juicio. O sea, aquí no ha habido un proceso, no ha habido un juez que diga yo lo declaro inocente o lo declaro culpable. Acá se anuló el juicio porque la señora manipuló la conformación del Tribunal Constitucional. Y hay testimonios de magistrados, por ejemplo, hay uno que ha salido a denunciarlo, que durante ese proceso de evaluación tenían que ir a rendirle exámenes a la señora Keiko Fujimori. Entonces hay una estructura de las instituciones que no han sido removidas. Entonces ahí está el clientelismo, el acomodo, la corrupción, ¿no? Y además, obviamente, los medios de manipulación, que siempre son y han sido fujimoristas. Ya la propia Unión Europea, a través de su misión de observadores, ha dado cuenta de eso, que es escandaloso, ¿no? Además, también hay un tema nostálgico. Recordemos que para muchos, sobre todo los peruanos, por ejemplo, que han salido en los tiempos del gobierno de Fujimori, expulsado por el modelo, cuando se cerraron miles de puestos de trabajo y no le quedaba otra que a la familia que mandar, o la madre tenía que ir a buscar oportunidades en otro país. Bueno, si tú ves nuestras transmisiones, la gente, nosotros le preguntamos, ¿por qué votas por Keiko Fujimori, no? No, porque él acabó con el terrorismo, con el comunismo. Pero esa narrativa o ese argumento contrasta con lo que la candidata Keiko Fujimori ha tenido hoy como bandera en la elección del 2026. Para ella hoy ya no son esos los enemigos públicos, ¿no? O a combatir, sino, dicen ellos, el crimen organizado y obviamente algunas cuestiones sociales. Pero también tenemos estructuras, por ejemplo, de los programas sociales que se implementaron en el tiempo de Alberto Fujimori, las ollitas comunes, los comedores populares, que han sido y son parte de la estructura del fujimorismo, es decir, el asistencialismo. Tú vas a ver los mítines de Keiko Fujimori, gente que va por un plato de comida y la señora Keiko Fujimori hace que van a repotenciar la ayuda asistencialista, ¿no? Entonces ya se ha hecho casi como natural vivir de las migajas y votar por la candidata que, bueno, nos da migajas, ¿no? Y entonces se pierde la discusión de fondo cuando se debería discutir, pues, reformas estructurales para evitar o para que las familias puedan comer en su casa y no tengan necesidad de ir o depender de una ollita común o de un vaso de leche, porque eso le es funcional, incluso para el propio alcalde de Lima, que ha usado a estas plataformas, estas estructuras asistencialistas para hacer campaña, ¿no? Y bueno, y está también el tema del modelo económico, que desde la academia, desde los medios de comunicación, pues han naturalizado este modelo que fluye con un 75% de la economía en la informalidad,
con el 1% de la población que tiene el 50% de todos los recursos, de todas las riquezas, y los niveles de exclusión, de nutrición, incluso hay niños con anemia, un sistema de salud que fue desnudado en la pandemia, había gente que se moría por falta de oxígeno, imagínate. No, pero Jaime, algo sí, que yo te quería interrumpir es, y de eso me hago cargo yo, es el debate de la lucha contra los movimientos insurgentes en el Perú, llámese Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso o cualquiera de que apareciera. Creo que esos movimientos tuvieron digamos, su ocaso cuando empiezan a aliarse con el narcoterrorismo. En ese momento, creo que también esos movimientos no tuvieron mucho auge dentro del Perú en una determinada fecha, porque en un momento empezaron a ir hasta a veces contra la población, ¿no? Entonces, para determinados sectores políticos de lo que es específicamente de la política peruana, el volver ¿cómo se llama?, a hacer un mito del terrorismo en determinados espacios es como para poder revalorizar determinadas políticas de determinados espacios y sectores que quieren seguir siendo preponderantes en lo que es la política peruana. Hablo específicamente de la historia del vencimiento, digamos, de la derrota que Fujimori le hizo supuestamente a Sendero Luminoso, pero Sendero Luminoso ya venía en caída desde antes que entrara Alberto Fujimori. Sí, efectivamente, estos movimientos, sí, porque eran movimientos, ¿no?, en un momento llamado revolucionario, pero después también se implementa toda una narrativa, todo un discurso que viene desde los Estados Unidos. Entonces los movimientos revolucionarios, los movimientos de liberación pasan a ser movimientos terroristas. Ha sido funcional, obviamente, para la instalación de la narrativa del establishment, ¿no? Yo creo que ha desprestigiado mucho a todo lo que es la izquierda, los movimientos insurgentes, o los movimientos más de lucha social o lucha política. Entonces todos te etiquetan con el mote de terrorismo. Y claro, Fujimori tuvo la capacidad de someter a todos los medios de comunicación para instalar una narrativa de que el terrorismo era el enemigo, cuando ya a estas alturas se sabe de que los señores habían incluso impedido que se le capture a Abimael Guzmán cuando pudieron haberlo hecho, porque los señores querían seguir usándolo, obviamente, para construir ese enemigo interno y que la población tenía que apoyarlos, tenía que estar con ellos porque ellos representaban la derrota de ese enemigo interno, ¿no? Pero hasta hoy existe esta narrativa, este desprestigio para todo lo que es la política de izquierda. No olvide, los medios de manipulación son fuertes, y ahí están los videos de Alberto Fujimori, en ese momento era el señor Vladimir Montesinos, sobornando a los empresarios periodísticos, a los medios de prensa. A los medios de prensa, porque la mayoría de medios de prensa y los militares en ese momento, de los grados, a partir del grado de capitán hasta generales, firmaron un acta de sujeción, y muchos de ellos hoy están en el Congreso y sin embargo dicen, no, nosotros no firmamos acta de sujeción, pero sin embargo hoy están contentos de que haya llegado esta señora Keiko Fujimori. Pero una de las preguntas que se me viene a la cabeza, Jaime, que vos me podrías, digamos, darme un poco de luces, ¿fue una victoria de Keiko Fujimori o una derrota de la izquierda peruana? Yo creo que es una victoria de Keiko Fujimori porque ha sabido, la señora ha ido aprendiendo a lo largo de todos estos procesos, ha ido sometiendo a todos los poderes. Yo creo que ahí, en cierta forma, la llamada izquierda peruana, porque no hay un concepto único de la izquierda peruana, porque los señores de centro, por ejemplo, repelen a la izquierda más contestataria, a la izquierda que plantea reformas más estructurales, ¿no? Entonces, ellos han sido bastante funcionales también para el empoderamiento, si se quiere, el avance del copamiento de todas las instituciones por parte del fujimorismo. Recordemos, por ejemplo, que en la primera vuelta han habido candidatos desde ese llamado centro que han despotricado, han atacado al propio Roberto Sánchez, que después y en segunda vuelta terminaron aliándose porque ellos entendieron pues que ahí la figura de Pedro Castillo, que en cierta forma representa lo que los sectores más excluidos enarbolaron o supieron encumbrar en la elección del 2021, ¿no? Entonces, yo creo que esa izquierda, eso es lo que se le llama la socialdemócrata o los centros, los llamados tibios también, han sido y son funcionales para que Keiko Fujimori haya avanzado con el copamiento de todas las instituciones. No te olvides, Fernando, que en este Congreso se le ha dado el voto a los policías y a los militares. Entonces,
¿Cómo es posible que en el Perú los policías y los militares, además de tener las armas, tengan el voto? Y ellos no van a votar por alguien distinto, porque desde el Congreso se le está blindando, por ejemplo, se está implementando leyes para que los señores no puedan responder ante la justicia, ante las graves violaciones de los derechos humanos durante los años de los 80, los 90, incluso 2022, 2023. Hasta ahora no hay un policía, no hay un militar detenido o procesado. Uno, creo, por un asesinato que hubo en Lima durante las manifestaciones, que todavía va a ir a juicio todavía, ¿no? Pero se está pidiendo ahí 30 años de cárcel. Pero esas estructuras policiales o de las Fuerzas Armadas jamás van a votar por un modelo o por un presidente que obviamente no le haya garantizado ya la impunidad que hasta ahora tiene, ¿no? Entonces, creo que no es una derrota de la izquierda, porque entiendo que está tan fragmentada, y ojalá que esta izquierda o este centro pueda verdaderamente reflexionar y replantear sus políticas o dónde está parada, porque desde que se fue Alberto Fujimori, o desde que lo sacaron a Alberto Fujimori, han habido algunos gobiernos supuestamente de centro, progresistas, que no han hecho nada para cambiar las estructuras del modelo. Entonces se agudizan las contradicciones sociales, y hoy tenemos a un sector, gran sector, de los más excluidos, de los más postergados, que colocan a su candidato a segunda vuelta, pero claro, no les alcanza el voto. Y esos sectores, por ejemplo, lejos de mirar a esos sectores más excluidos, me refiero a los sectores del centro, siguen haciéndole el juego, o siguen conviviendo con este modelo, que ese es el verdadero problema. Es el tema de fondo es el modelo. Jaime, vos que has analizado todo, vienes analizando hace mucho tiempo lo que es la idiosincrasia del pueblo peruano, la forma de pensar del peruano, tanto dentro, el peruano en el extranjero, como la realidad de la cultura peruana. ¿Qué factores crees que permitieron a Roberto Sánchez llegar a una segunda vuelta con tanta competitividad? Bueno, ahí está el factor Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque a Pedro Castillo se le saca sin su respectivo proceso de vacancia, que yo leo un discurso, y fíjate que en plena elección el segundo candidato a vicepresidente de la señora Keiko Fujimori sale a confesar: nosotros lo sacamos a Pedro Castillo, nosotros, la prensa, el Congreso y la Fiscalía. Hemos visto el juicio también, todo el juicio. Entonces la gente se ha dado cuenta que no le permitieron gobernar a Pedro Castillo por una cuestión obviamente racista. A los 3 meses ya el señor tenía una vacancia, ¿no? Y los medios de comunicación, el mismo sistema, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, manipulando el tema del dólar con el tema de la inflación. Y ha sido Pedro Castillo el factor, porque Roberto Sánchez ha postulado. Recordemos que Roberto Sánchez es congresista todavía, 5 años. Pero llegó con ese partido, o con la propuesta de centro, ¿no? De los llamados caviares. Y no ha sacado ni siquiera 15.000 votos Roberto Sánchez en esta elección, porque ha sido candidato a diputado. Obviamente que es la figura de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ha puesto a su hermano como parte de la plancha para senadores, y ha sido el segundo congresista más votado. Imagínate, o sea, es la figura de Pedro Castillo. Yo considero que en este caso, por ejemplo, ese sector de centro, que por lo general ha monopolizado el mundo de la academia, también tienen ese sesgo, esa ojeriza racista, clasista, para no analizar a fondo el fenómeno de Pedro Castillo, no como un político, sino como un fenómeno social, ¿no? Que irrumpe en estos tiempos, es vacado, pero hace o impulsa y hace llegar a un candidato a segunda vuelta. Es un fenómeno muy, muy fuerte. Insisto, creo que la academia debería despojarse de esa ojeriza y analizar a fondo lo que significa Jaime, la figura de Pedro Castillo. Jaime, bajo tu óptica y tu análisis, ¿vos crees que el Perú está en este momento dividido entre dos modelos de país? Yo diría entre tres, ¿no? Porque está también el rango de los que no han ido a votar, de los que votan nulo, vacío, ¿no? Los que no creen en el sistema electoral, en el sistema. Y después están, obviamente, los que han votado por Juntos por el Perú y los de Fujimori. El nivel de ausentismo, por ejemplo, de los peruanos en el exterior es de por promedio 75-80%, imagínate. Entonces, ahí el grueso de esa comunidad, porque no se siente identificado ni con uno ni por otro, ¿no? Entonces,
Lo que sí, yo creo que va a haber una radicalización, sobre todo de los sectores que no se ven o no se sienten identificados y repelen al fujimorismo históricamente. No solamente por un tema lo que es Keiko Fujimori, sino porque lo que representa el fujimorismo y también como propuesta política, porque si hay un sinónimo que se le puede atribuir al fujimorismo es la corrupción, ¿no? De hecho, ya desde el sur se están levantando voces, hay algunas propuestas de separar al Perú, separarse de Lima, ¿no? Porque la verdad que hemos visto en esta campaña, como en otras campañas, cómo se exacerba el racismo. Tenemos a alcalde de Lima, por ejemplo, que no le permite protestar a los señores de Juntos por el Perú. Y teníamos en la primera vuelta a Rafael López Aliaga amenazando a las autoridades electorales con violarlos, con quemarlos, con matarlos. No, claro, ahí no le dicen nada. Ahora, cuando Juntos por el Perú quiere manifestarse, le prohíben, aprueban un edicto municipal que declara una zona intangible, patrimonio cultural, que no tiene que ser alterado, ¿no? Entonces se le prohíbe la manifestación a los que han votado por Juntos por el Perú, y tenemos a la Procuraduría denunciando a periodistas, comunicadores sociales, influencers, que no han hecho otra cosa más que hacer eco de la convocatoria a la marcha. Entonces, tenemos ahí si se quiere decir, un sector de la política conservadora muy reaccionaria que en todos los procesos electorales creo que muestra lo peor de lo que representa. Jaime, ¿tú crees que actualmente la grieta entre Lima y el interior es hoy más fuerte y profunda que nunca? Por supuesto, porque si vas al conteo oficial, ya más allá de lo que diga Juntos por el Perú, Keiko Fujimori, entras a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pones resultados presidenciales, sale Keiko Fujimori. Si te vas al Perú, porque ellos tienen un apartado, gana Roberto Sánchez. Pones extranjero, gana Keiko Fujimori. Es decir, eso es un hecho técnico real, pero ese hecho técnico real, ¿cómo es interpretado políticamente por una sociedad que casi en el 50% de los que han votado, pues repelen, rechazan, ¿no? Entonces, obviamente, con todas estas situaciones que se viene dando, con las disposiciones de la Cancillería, y con todos los medios de comunicación atacando a Roberto Sánchez y quitando a Keiko Fujimori como casi a un nivel de santa, obviamente que la ciudadanía, hoy recordemos que tenemos las redes sociales, entonces ya también el discurso o la narrativa de la hegemonía comunicacional no es tan poderosa. Entonces, yo creo que sí van a agudizarse esta polarización o esta brecha, y vamos a ver cómo actúa Keiko Fujimori. Algunos de sus consejeros o gente cercana está aconsejando liberar a Pedro Castillo, ¿no? Pero imaginemos qué es lo que podría pasar si liberan a Pedro Castillo, si el señor ha hecho posible que Roberto Sánchez pase a segunda vuelta. No creo que Keiko Fujimori se dispare en el pie liberando a un político que va a organizar o va a incolumnar detrás de él a la resistencia o a la oposición. Algunos tienen muchas esperanzas en el Congreso porque, bueno, no tiene la mayoría, pero es que el fujimorismo se ha caracterizado por eso. No le interesa no tener mayoría, ellos tienen capacidad de corromper. De comprar conciencias, ¿no? De comprar conciencias. No solamente de comprar conciencia, sino de torcer la ley, la norma, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Ellos, por ejemplo, Alberto Fujimori, ¿qué es lo que hizo? Dar un autogolpe de Estado e implementar una constitución, tomar todos los poderes. Entonces, es que no es que el fujimorismo entiende la democracia como lo que es la separación de poderes, o el equilibrio de poderes, o el contrapeso de poderes. Ahí es todo o nada. Y hoy la señora Keiko Fujimori tiene todas las instituciones del Estado tomadas. Solamente le faltaba el sillón presidencial. Y bueno, pues ya tenemos un totalitarismo criminal, porque además, a diferencia de otras campañas, Keiko Fujimori ha reivindicado, ha dicho que ella va a gobernar como gobernó su padre. La pregunta es si va a esterilizar a las mujeres pobres, si va a perseguir a periodistas, ¿no? Si va a secuestrar estudiantes, los va a ejecutar con un tiro en la nuca y lo va a enterrar clandestinamente.
tales como fueron los casos de la Cantute y como los casos de esterilización que hizo Alejandro Aguinaga Recuenco allá en la zona sur del país, ¿no? Y en Ayacucho hay todavía cosas comunes y en otras regiones hay cosas comunes todavía por buscar, por desenterrar, ¿no? Los crímenes del fujimorismo no han sido juzgados en su totalidad, y este señor, precisamente de las esterilizaciones forzadas, es parte también de este nuevo parlamento, es decir, lejos de despejarse. Perdón, es senador electo, el mayor, el que tuvo mayor, a pesar que sea mi apellido, pero bueno, es senador electo con mayor cantidad de votos de todos los senadores. Imagínate. Sí, bueno, por eso te digo, o sea, Keiko Fujimori no ha discriminado, ¿no?, sobre los aspectos criminales del gobierno de su papá. Entonces, ella ha dicho, pues voy a gobernar con mi papá, vamos a hacer retriajes casa por casa, con las Fuerzas Armadas y la policía, yo mismo voy a estar adelante, ¿no? Lo que hizo su papá, pues, ¿no? Y en cierta forma hay un manejo de la comunicación, porque hay un sector de esa sociedad que le gusta o que adhiere a esa imagen de mano dura, ¿no? Que está liderando los allanamientos, las requisas, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay violaciones a los derechos humanos, a las libertades personales y a las libertades constitucionales. Pero bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo, estimado Fernando, y a la espera también de que ya se termine el conteo de los votos en la OMP y se declare al ganador y la ganadora. Carlos Roberto Sánchez ha dicho que mañana va a dar la nulidad, va a pedir la nulidad de estas elecciones. Clima bastante sombrío en nuestro querido país. Jaime, te agradezco mucho el haberte tomado el tiempo para podernos contestar. Feliz Día del Padre, y bueno, te propongo en una próxima oportunidad poderte volver a llamar para analizar esta elección tan controvertida, y también ya pues en ese momento saber quién es él o la ganadora de estas elecciones, y bueno, analizar cómo se vaya a dar el futuro gobierno de esta o el futuro presidente. Gracias, Fernando. A estar también mirando lo que pasa hoy en Colombia, también se define una elección histórica entre, si se quiere decir, un candidato cuasi libertario y la continuidad del modelo de Gustavo Petro, ¿no? Con la sorpresa en la primera vuelta. Fíjate, y ahí creo que se tiene que analizar por qué las sociedades están votando hoy como están votando. Un saludo grande. Jaime, cuenta un último minuto. ¿En dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es el portal que vos diriges y el canal de YouTube en el cual sales? Bueno, nosotros en Google estamos en la primera plancha, Ecos Latinos, y bueno, ya fanpage, portal o todas las plataformas por donde estamos saliendo. Hoy a las 5 tenemos precisamente hora argentina, y tenemos el tema de los peruanos en el exterior, así que vas a participar ahí, gracias. Sí, voy a estar ahí. Muchísimas gracias, Jaime, y bueno, estaremos breve conectados ahí en la plataforma. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Estuvimos hablando con el periodista y director del portal Ecos Latino, con el cual estuvimos analizando todo lo que es específicamente esta grieta, esta política, esta forma de hacer política en lo que es la República Hermana del Perú, entre lo que era el gobierno de Alberto Fujimori y su sucesora Keiko Fujimori, supuestamente ganadora de estas elecciones, y el próximo gobierno que pueda llegar a realizar ella en esto de lo que es la política peruana. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por haberme permitido poder ingresar a sus hogares. Este humilde servidor les agradece. ¿Y qué te pareció, Laura? Espectacular, como siempre. ¡Qué grande! ¡Qué grande! A ver, ¿qué le pareció a Norma? Habilite el micrófono por ahí, por favor. No quiere hablar. Bueno, Norma listo. No ¿le pareció bien? Perfecto. Muchísimas gracias por hacernos la operación técnica, y feliz Día del Padre para todos aquellos hombres que tienen la oportunidad de poder cuidar a sus hijos, y aquellos que no están, un beso al cielo. Y bueno, será para mí hasta el próximo domingo. Esperamos poder estar bien y que los espíritus chocarreros no nos malogren las computadoras, por favor. Así que hasta el próximo domingo.
Chao, chao. ¿Ve? ¿Para qué hablaste? ¿Para qué hablaste?